Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo y vamos a dar inicio a esta nueva clase, la cual tiene como tema el texto académico. Se denomina texto académico a toda producción escrita surgida en el ámbito de la educación superior, ya sea de nivel terciario, universitario, de pregrado, de grado o de posgrado. Se entiende por texto académico a aquellas publicaciones, libros de textos, por ejemplo, escritos por profesionales destacados de las diversas ramas del saber y por investigadores de las diversas disciplinas. Los estudiantes aprenden a producir textos desde distintos niveles educativos en los que participan, particularmente en el ingreso de la universidad se encuentran con una nueva cultura académica y discursiva que les demanda el aprendizaje de procesos de escritura vinculados a tipologías textuales desconocidas y sobre contenidos novedosos y complejos. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que cuando el estudiante pasa de la educación básica regular a la universidad, va a encontrarse con un nuevo tipo de enseñanza. Quizás ya no ese tipo de enseñanza que tuvo en la secundaria, donde el profesor era un guía y un facilitador de los contenidos que tenía que recibir este estudiante, sino que en la universidad este estudiante ya se convierte en parte activa como investigador también, y de ahí que se refiere con una nueva cultura académica y sobre todo discursiva, ¿no? Ya que el tipo de textos con los que van a manejar según su carrera van a tener ya contenidos con términos mucho más específicos y mucho más técnicos, con un lenguaje que sea vinculado directamente ya a su carrera o a su futura profesión. Y bueno, esperemos que todos ustedes, estimados estudiantes, terminen hasta sus mascotas leyendo, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Desde el punto de vista del estilo, un texto académico da, al igual que los textos científicos y técnicos en general, se caracterizan por su claridad, por su objetividad y la precisión. Y desde el punto de vista lexical, es decir, por las palabras que emplea, cada disciplina desarrolla una terminología, lo que explicaba hace un momento, ¿no? O lenguaje especializado propio, cuyo conocimiento permitirá al lector evitar cualquier ambigüedad típica de la lengua estándar. ¿A qué se refiere con esto? Que va a evitar cualquier tipo de palabras que puedan tener doble significado o que no esté claramente definida. Estructura y organización del texto académico. Los textos académicos se construyen a partir de algunas secuencias textuales básicas. La estructura que presenta todo trabajo académico se puede sintetizar en los siguientes componentes. Primero, tenemos tres componentes. La presentación, ese es lo primero. El núcleo del trabajo y el cierre del trabajo. Esos son los tres momentos, los tres componentes más importantes que se dan dentro de la estructura y la organización de un texto académico cualquiera. La presentación, donde se expone de qué se va a hablar, el núcleo que desarrolla el tema del que se habla y el cierre que hace referencia a lo que se ha hablado, ¿correcto? Eso es lo básico en cualquier texto académico. La presentación o introducción se compone de un título, un índice general y un sumario, una introducción sobre los principales temas a abordar, agradecimientos, etc. Es la encargada de provocar las primeras impresiones al lector. Ojo, eso es importante.
El título, el índice y el sumario brindan una idea rápida del texto que deben permitir que el lector sea capaz de responderse preguntas tales como: ¿me interesa lo que estoy leyendo? ¿Debo leerlo? ¿O debo leerlo completo? Esas preguntas son quizás las que tenemos que satisfacer con esta primera parte, la presentación o introducción. El sumario o resumen constituye una síntesis de todo el trabajo. No es un relato sobre los distintos capítulos o temas a abordar, sino un resumen preciso del documento en su conjunto. La elaboración del sumario constituye una actividad relevante y exigente. Es relevante porque permite al lector tener una idea general sobre los temas tratados y las conclusiones. Es exigente porque implica un esfuerzo de abstracción en relación a las ideas fundamentales del trabajo, ¿no? O sea, tenemos que tratar de hacer o utilizar las palabras precisas para que puedan englobar todo lo que queremos dar a conocer sobre este material académico. El capítulo introductorio de un texto académico también anticipa el contenido del trabajo. Debe ser breve y en general presenta los distintos temas a abordar, señalando el orden en que serán presentados, ¿no? Generalmente la introducción y el sumario son es lo último que se redacta, porque cumplen la función de qué vas a hablar. Entonces, para hacerlo correctamente, suele ser necesario haber culminado completamente la elaboración del texto. El núcleo o cuerpo está conformado por el problema a estudiar, los objetivos del trabajo, los antecedentes, el marco teórico, la metodología empleada, dependiendo del tipo de texto académico de que se trate, ¿no? También eso va a ser muy importante. El cuerpo constituye el elemento central y es donde se concentra la información y la argumentación del texto. El análisis de la información se estructura en capítulos que responden a los ejes temáticos del trabajo. Los capítulos a su vez suelen organizarse en apartados para facilitar tanto la lectura como el texto. Esto lo hemos visto en las sesiones anteriores, cómo se organiza este tipo de información a través de los capítulos y la numeración alfanumérica o numérica que puede tener. El cierre incluye las conclusiones del trabajo, las recomendaciones, etc. Al igual que la introducción, se caracteriza por ser un texto breve y esquemático, constituyendo un recurso organizador de todo el contenido del trabajo. El cierre presenta los resultados del análisis y es donde se registran los nuevos conocimientos. Asimismo, proyecta la información hacia el futuro, ya que permite la preparación de tareas posteriores, tales como la formulación de nuevas hipótesis, la preparación de nuevas investigaciones y en estos las recomendaciones o conclusiones finales. Todos los textos académicos deben contener las fuentes bibliográficas. Eso es importante, jóvenes. Es muy importante las fuentes bibliográficas, el derecho de autor, decir de dónde hemos sacado la información. No necesariamente tenemos que sacarlo todo en nuestra cabeza. Hay alguien que ya estudió, leyó, produjo algo sobre lo que estamos tratando, lo que estamos hablando. Así que hay que citar las fuentes, de dónde, y que estas fuentes sean de origen confiable, ¿correcto? Tratemos de evitar de estar buscando páginas de dudosa procedencia. Yo recomendaría alguna biblioteca virtual seria o también, en su defecto, el Google académico. Correcto. Estas fuentes bibliográficas que han sido utilizadas en ese trabajo o las que se han hecho alusión y en algunos casos contienen un apartado con anexos. En los anexos se agrega toda la información que es necesaria para demostrar la idea y que no resulta imprescindible que aparezca en el cuerpo principal.
esto solo constituye un material complementario. Eso es importante con respecto a los anexos, ¿no? Por lo que el texto debe poder ser comprendido por el lector sin necesidad de los anexos. Los anexos, su mismo nombre lo indica, ¿no? Se adhieren si es que fuera necesario, si no, no. Ayuda. Generalmente, ¿qué ponemos en anexos? Información que respalde el trabajo, fotografías del informe que se haya hecho, o instrumentos que se hayan aplicado, que se hayan trabajado, etcétera, ¿no? Esos son anexos, pero que eso no va a incluir o no va a influir como material principal, ¿no? Es complementario. La bibliografía incluye el listado de todas las fuentes citadas en el texto, conteniendo las diferencias bibliográficas completas y ordenadas alfabéticamente. Además, las notas al pie, los párrafos y la propia estructura de la página contribuyen a organizar los datos e inciden en la confección de un texto académico. Aspectos a considerar, aparte de lo que ya hemos hablado. La tapa o portada, eso es importantísimo, una carátula, una tapa o una portada en nuestro trabajo. El título, que debe ser preciso para lo que se está tratando. El índice o tabla de contenidos, ese es primordial para poder organizar y tener un acceso rápido a la información detallada que queramos profundizar. El glosario de términos, son palabras que hemos utilizado de repente dentro de nuestro trabajo académico, el cual puede ser técnica y que puede ser digerible para cualquier persona que quiera leerlo. Y los datos de publicación, que eso se da en el caso de cuando publicamos, ya sea vía virtual, ya sea a través de una página web, ya sea a través de un libro impreso, etcétera, ¿no? Los datos de publicación. Ahí indican las ediciones, el año, etcétera. La escritura es un proceso que no se aprende de una vez y para siempre, sino que se va complejizando en las distintas instancias y situaciones por las que atraviesa el estudiante. Definitivamente un estudiante no escribe igual como lo hacía en primaria, como lo hizo en secundaria y como lo va a hacer en el nivel superior. Va a depender fuertemente de las demandas y cambios sociales que afectan a esta práctica, obviamente, ¿no? Los tiempos cambian, y sobre todo ahora, por ejemplo, estamos atravesando una época un poco complicada y va a conllevar a muchas cosas por ahí, a cambios radicales. Particularmente los estudiantes que ingresan a la educación superior deben aprender los procesos de producción escrita propias de la cultura universitaria, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo durante el desarrollo del curso. Y eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Espero que haya sido de su agrado esta sesión y nos estamos viendo en la próxima.